forma la renovación tiene que formarse también en cómo orar y la importancia de poder compartir y de no tener pena, hablar lo que el Señor pueda estar regalando a través de una visión, a través de un mensaje. ¿Por qué? Y es bien importante que no lo guarden, a menos que vaya a hacer ver mal a un compañero o a una compañera. Ya no sería correcto. Si el Señor le muestra algo de una persona en especial, se lo tendría que dejar saber de una manera muy sabia, simple y sencillamente a esa persona. Pero cuando ya involucra parte del grupo, ya es bien importante que lo compartan. ¿Por qué? La hermana hizo una pregunta, pero el Señor a ella solamente le mostró que había cargas en muchos de nosotros. A veces las cargas no son materiales, sino espirituales. Entonces, a ella le puede mostrar una parte, pero tal vez a usted le hubiera podido mostrar la otra y a otra persona la otra parte. ¿Por qué? Y eso confirma que sí es Dios, que no es la persona porque ha tenido un sentimiento o porque conoce algunas de las ovejas y le está tirando la pedrada a una sola. ¿Sí me explico? El ministerio de intercesión es muy bonito cuando se va formando para poder aprender a discernir y convivir como uno solo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser dóciles a la gracia del Espíritu Santo, dóciles a la voz de Dios, porque si no somos dóciles a los carismas del Espíritu Santo y a la voz de Dios, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Nos convertimos en un grupo de oradores, gloria a Dios por ello, pero poco vamos a orar según la voluntad de Dios. ¿Sí me van a entender? Sí. Yo sé que van a empezar a surgir algunas preguntitas. Si va a hacer la pregunta referente a lo que se está hablando en este momento, adelante, puede hacerla. Pero si no, apúntela y al final buscamos un espacio para contestar preguntas si no van referentes a lo que se va a hablar el día de hoy sobre intercesión. ¿Amén? Amén. ¿Sí nos vamos dando a entender? Sí. ¿Qué es un intercesor? Muchos dicen intercedor. La palabra adecuada es intercesor. Ahí levanten la mano los intercedores. Una persona que está constante en oración, pidiendo por sus comunidades, por un enfermo, por su familia, una persona que está constante. Que ora, o sea, tiene una disciplina de oración, no tanto por sus propias necesidades, sino que se pone en lugar de otro. ¿Sí me explico? Y su oración puede pasar de petición a intercesor. Por ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2623, me parece, van a encontrar lo que es la oración de petición y donde comienza a hacerse intercesión. ¿Amén? Amén. Nuestro Señor Jesucristo, por excelencia, es el máximo intercesor, como dijo San Pablo a Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres, que no es lo mismo que el único intercesor, porque también ahí la palabra de Dios, por ahí en el capítulo 2, nos habla de que tú y yo podemos hacer oraciones, peticiones y súplicas. Y después nos dice que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ahorita vamos a ir hablando un poquito más, profundizando en todo esto, y vamos a hablar sobre lo que es el ministerio de oración, pero también si estamos aptos para la liberación y sanación interior, y podemos ir, estas clases en realidad hoy solamente vamos a hablar muy poquito. ¿Por qué? Porque en este tipo de formación vas a descubrir si tu carisma es para estar frente al Santísimo, si tu carisma es para estar en la Santa Misa cuando está en un retiro, si tu carisma es para estar en el campo de batalla, o sea, dentro del evento, por si hay alguna manifestación,
no muy adecuada. Si tu carisma va más por el ministerio de sanación interior, si tu carisma va más por el ministerio de la liberación, o sea, dentro del ministerio de intercesión, tenemos que descubrir cuáles son los carismas que tiene cada uno de nosotros. ¿Y quién creen que tiene esa responsabilidad de descubrir los carismas que hay en cada uno de nosotros? Nosotros. El coordinador o la coordinadora. Por eso es bien importante que cuando el coordinador o coordinadora toman en serio su papel, como yo sé que lo están tomando aquí con ustedes, de coordinador o representante, que se unan para orar por lo menos una vez por semana y que se reúnan para formarse lo más pronto posible y una formación continua para poder saber dónde están los carismas que el Señor le ha dado al ministerio, porque el carisma que usted tenga no es para usted, es para el ministerio, y la coordinación tiene la responsabilidad de ponerlo en el servicio en el lugar más adecuado. ¿Sí me va a entender? Sí. Por eso se pone muy buena lo que es la formación, porque a través de formarnos, instruirnos, pero nunca perder la espiritualidad, nos ayuda a saber dónde vamos a dar frutos en abundancia para que el nombre de nuestro Dios siga siendo glorificado y muchas almas se salven. Amén. Amén. Un consejo les voy a dar: tengan mucho cuidado y escúchelo bien, aguárdelo, apúntelo o como usted quiera. Fórmese todo lo que pueda, pero que el conocimiento no le despegue la mente del corazón. Porque en el momento que se deja llevar por sabio, pierde espiritualidad, va de caída hacia abajo. ¿Sí me va a entender? Es bien importante. Aprenda, fórmese, instrúyase, pero nunca deje de orar. Nunca deje de leer las Sagradas Escrituras, porque hay muchos, yo sé que aquí no, pero hay muchos intercesores que ni siquiera leen las Sagradas Escrituras. Si usted no conoce quién es Cristo, ni cómo trabaja, ni qué pide de sus discípulos, usted va siempre a causar problemitas a la iglesia, no al coordinador y a la coordinadora, aunque también, pero le hace más daño a la iglesia que lo que le ayuda. ¿Sí me doy a entender? Sí. Cuando nosotros decimos ser servidores del Señor, cuando nosotros hacemos algo mal, ¿a quién hicimos ver mal? A Jesús. Cuando usted tiene sus hijos, levanten la mano los que tengan hijos. Y cuando los hijos usted los lleva por allá de visita y se portan mal, ¿a quién hicieron ver mal? ¿Se vio mal al niño o a los papás? A los papás. Ay, ustedes échense ese trompo a la uña, dicen por ahí, ¿no? Entonces, para poder empezar, voy a entrar primero, les voy a presentar un papel sobre qué es y cómo trabaja la intercesión dentro de la renovación a nivel nacional o a nivel internacional. Y esta me la voy a llevar de rapidito nada más para que ustedes puedan entender por qué a veces nosotros decimos ciertas cosas o ciertas frases. ¿Sí me va a entender? Sí. Ok, deja ver si... Bueno, ¿sí la alcanzan a ver ahí o la hago más grande? No, está bien. Ay, ya la hice, ya la dividí. A ver, permítanme un poquitito. Deja ver si la puedo hacer más grande. Válgame Dios. Ok, ahora sí, ahorita vamos aquí a arreglarlo, porque el chiste es que lo puedan ver. Ok, ahí se ve mejor, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Yo estoy ciego. No sé si apagamos esta luz de este lado, si ¿tenemos aquella? A ver. A ver, Memo, a ver. Ahí no puedo poner las letras. ¿Se ve mejor? Sí. De la otra, hermano. La anterior. Lo único que si la hago más grande se van a perder también ustedes. Bien. Ok, bueno, vamos a intentar. Ok, ¿qué dice allí? El Ministerio Nacional de Intercesión, un servicio de, ¿qué dice allá de aquel lado? De misericordia. Bien importante de que usted y yo entendamos que si estamos en el ministerio,
de intercesión, porque según la iglesia, ¿quiénes pueden ser intercesores? Todo mundo. Esté casado o no esté casado, puede ser intercesor, ¿sí o no? Sí. Sea la persona más pecadora del mundo, puede ser intercesor, ¿sí o no? Sí. Sí, en su casa sí. Incluso cuando va a misa puede hacerlo, incluso cuando reza el rosario puede interceder. Ahora, todo o cualquier persona puede pertenecer al ministerio de intercesión. No. ¿Sí o no? No. ¿Y los demás qué? No. ¿Por qué? Porque se tiene que tener esos regalos de parte del Señor. Se tienen que tener ciertos requisitos para poder ser un instrumento de oración, de intercesión en un ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir descubriendo en esta clase, si nosotros llegamos mal a el ministerio de intercesión, nosotros podamos recibir una zarandeada de parte del enemigo, como lo dicen los Hechos de los Apóstoles capítulo 19, que después lo vamos a leer. ¿Por qué? Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener un corazón lleno de misericordia. Por eso una persona que es muy dura de carácter, poco va a poder interceder. Porque poco puede sentir amor por los demás. Es bien importante de que una persona que es intercesor nunca se esté metiendo en discusiones. Es bien fácil descubrir cuando una persona puede ser intercesora. Cuando una persona todo le molesta, nada le cae bien, siempre está renegando de las cosas que pasan en el grupo, es el foco rojo más grande que pueda poner a los ojos de un coordinador para decirle, hermanito, hermanita, ayúdenos a interceder, pero frente al Santísimo, porque no está apto para estar en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque una persona, para que pueda sentir misericordia, como lo dice ahí, necesita primero haberla recibido para poder darla. ¿Sí me va a entender? Es bien importante. Cuando un servidor es demasiado renegado y nada le causa bien, está diciéndote el Señor que tienes que regresarlo un poquito a estar más con Él para que sea transformado. Yo sé que aquí no hay gente así. Estoy hablando de otros lugares. Ok, entonces hay una visión. La intercesión carismática es un regalo de ¿quién dice ahí? El Espíritu Santo. ¿A quién? A su iglesia. Recuerde, usted y yo, ¿qué quiere decir carisma? Un regalo. Un regalo, es un don, es un regalo. ¿Y un regalo de quién? De parte de Dios. ¿Para qué? Los dones, ustedes tienen que entender esto. Los dones que usted recibió por medio de su bautismo y su confirmación son para la santidad propia. También para el bien de la iglesia, pero esos son los que la llevan a usted y a mí a la santidad. Los carismas no son signo de santidad en una persona, pero sí son para la, se podría decir, para el bien de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. ¿Sí me va a entender? Sí. Los carismas que usted recibe no es para que usted se los quede. Si el Señor le regala a usted el don de visión, póngalo al servicio del Señor. Si el Señor le regaló a usted el don de la profecía, póngalo al servicio del Señor. Si el Señor le regaló el don de orar en lenguas, póngalo al servicio del Señor. Si el Señor le regaló el don de, ahora sí, de interceder, póngalo al servicio del Señor, porque tristemente hay servidores dentro de los grupos de oración que les da vergüenza utilizar los carismas, y cuando esto sucede, le falta humildad. Puede decir, es que yo no lo uso porque yo soy muy humilde. No se ha dado cuenta que es soberbia y que le da vergüenza que le oigan. Y si el Señor le dio un carisma a usted, es para que lo ponga al servicio de la iglesia. ¿Amén? ¿Sí me da a entender? Sí. A ver si no te salen corriendo todos. Ok. Vamos a quedar sin intercesor. Sí. Entonces, ¿es un regalo de quién? Del Espíritu Santo a su iglesia dentro del ámbito de la ¿qué? Renovación carismática católica. La intercesión carismática es un camino ¿de qué? Fíjense que si usted quiere,
y esto yo lo tengo comprobado. Si usted quiere aprender a tomar una disciplina en su vida de oración, está en el mejor ministerio. Quien de verdad conoce qué es el ministerio de intercesión, créame, que adquiere una santidad bien bonita. Porque el intercesor no tiene derecho a sentir rencor por nadie. Porque el intercesor no tiene derecho a estar pecando y al cabo mañana me confiesan que todos pecamos venialmente. ¿Sí me explico? O sea, el intercesor no puede entrar en discusiones. El intercesor no puede estar haciendo cosas escondidas porque no lo ven los demás. El intercesor es un ministerio de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, 366 cuando al Señor le dieron ganas de ponerle un día más. Entonces, el intercesor nunca deja de ser intercesor. Fíjese que yo tenía mucho tiempo, yo tengo tiempo, que el Señor aquí fue en el primer ministerio que me llamó desde que yo vine a sus pies, el ministerio de intercesión. Lo conocí bastante porque estuve coordinando el ministerio de intercesión regional por un rato. Sé las reglas, pero tenía mucho tiempo que no me dedicaba a lo que es interceder. Y por andarme metiendo otra vez a venir a dar esta clase, el Señor me está levantando a las 4 de la mañana, yo quiero dormir y ya me pone a orar. Me está poniendo ciertas personas, y esto después lo vamos a ir hablando porque esto ya viene siendo a veces profético también. Cuando se convierte la intercesión en intercesión profética. Cuando se convierte la intercesión en intercesión profética es cuando tu espiritualidad está, como les dije hace rato, sensible al regalo, al diálogo con Dios, y el Señor te está mostrando por quién tienes que estar orando. Y para Dios no existe el tiempo existe para ti y para mí. Entonces, si a Él se le da la gana de ponerte a orar a las 4 de la mañana, I'm sorry for you, pero si estás en este ministerio, te va a despertar, ya sea a la 1, 2, medianoche. Él así es. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el cual se está necesitando que el Señor escuche que alguien está pidiendo por alguien a esa hora. Y eso después lo vamos a ver en Ezequiel 22. ¿Sí me explico? Pero es bien importante que si usted descubre la riqueza que tiene el ministerio de intercesión, su espiritualidad va a crecer. Y cuando su espiritualidad crezca, va a caer en los pecaditos del juzgar. Créame que sí lo hacemos. Porque después decimos, Señor, pues esa persona supuestamente tiene más tiempo, tiene una vida de oración, y el Señor nos regaña también, nos va a decir, pues pero a Él no le di lo que te di a ti, ¿no? Así que calladito y siga orando. Así es el Señor. Cuando tú llegas a tener una relación con Él, eres idénticamente que uno de aquellos 12 discípulos que Él se eligió y caminó y platicó y conversó y jugó y estuvo caminando con ellos. ¿Sí me va a entender? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y de ti depende caminar con Él. ¿Sí me va a entender? Amén. Entonces, por eso, la renovación a nivel nacional e internacional es un camino ¿de qué? De perfección dentro de la renovación, que promueve el crecimiento. ¿Qué quiere decir crecimiento progresivo? O sea que terminamos esta clase y nos vemos el próximo año. No, es bien importante, y felicidades a los coordinadores por esto, que eso quiere decir que sí están entendiendo lo que el Señor les encargó, porque cuando uno está coordinando algo, es un rebaño que el Señor te dice, te los confío, házmelos crecer. Y eso es lo que ellos están haciendo. Y esto es lo que puede llegar a suceder con ustedes, porque la renovación siempre tiene que promover un crecimiento ¿qué? Progresivo. ¿A qué? En la santidad. ¿Recibida dónde? En lo mismo. Los dones que recibiste. Todos hemos recibido ese regalo. A ver, levanten la mano todos los bautizados. Todos. Entonces, la renovación. A mí no tenemos conciencia, pero creemos que nuestros padres nos bautizaron. No, sí, entonces sí. Si le dijeron que está bautizada, segurito que sí. Válgame Dios. ¿Qué pasó? Nomás aquí le movemos poquito. Ahí está. Ok, entonces nosotros es bien importante que trabajemos mucho en eso, ¿ven? Un crecimiento progresivo.
Y especialmente en la santidad. Incluso la primera carta de San Pedro, capítulo 1, verso 15, lo dice: sean santos como yo soy santo. O sea, no te está diciendo, ay, lucha por eso. No, puedes hacerlo, porque el Señor así lo dijo: sean santos como yo soy santo, dice el Señor. En este camino se fomenta, ¿qué? La adoración. Mira, les voy a hacer una pregunta que ustedes, por favor, no me la contesten, ¿ok? Pero yo voy a hablar de otros lugares. Hay muchas personas dentro del ministerio de intercesión que no les gusta ir a la adoración frente al Santísimo. Y es más, ni les gusta hacer una hora de oración porque no tienen tiempo. ¿Usted cree que está correcto eso? No. Este camino se fomenta la adoración. ¿Qué es la qué? Entrada a la intercesión. Cuando ustedes inviten una persona al ministerio de intercesión, si es una persona del Santísimo, bienvenida. Es la primera seña que el Señor te está mostrando. Es una persona apta para estar con ustedes. O si dice, hermanita, hermanito, mire, a mí me encantaría estar en el ministerio de intercesión, es que yo siento el llamado ahí. Si va al Santísimo, es que no tengo tiempo, hermana. ¿Cuánto tiempo era por día, más o menos? Es que no, ya le dije que no tengo tiempo. ¿Usted cree que sí esté apta para la intercesión? No. Interceda desde casita, vamos. Entonces en ese momento usted no le va a decir, no, hermano, usted no acabe ahí, no. Vamos a ponerlo en discernimiento. Comience a ir frente al Santísimo, comience a ofrecer un ayuno por semana, comience a dedicarse 1 hora por lo menos de oración al día. Y si la persona lo practica, a lo mejor va a decir, ¿sabe qué, hermana? Deme otro poquito tiempo. ¿Sabe qué, hermana? Deme otro poquito tiempo. Creo que me hacía falta. ¿Sí me explico? Entonces a lo mejor tiene el llamado, pero no sabía cómo. Cuando una persona va al Santísimo y es una persona de adoración al Señor, esa es la puerta que lo trae la intercesión. ¿Ven? Se fomenta la ¿qué? La oración personal y comunitaria. Un intercesor se puede engañar si solamente ora a solas. Los intercesores, para saber si están recibiendo el llamado de parte de Dios a formar parte en el ministerio de intercesión, tiene que ser oración ¿qué? Personal y comunitaria. Nunca he visto que en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento el Señor haya mandado discípulos a interceder a solas. Siempre enviaba ¿de a cuántos? De a dos en dos. Si usted quiere leer el Evangelio de San Lucas capítulo 10, verso por ahí, incluso en el capítulo 10 hace el envío, pero ya en el capítulo 17, cuando el Señor llama y envía, da poder. Si el discípulo hace lo que Él le dice. Verso 17, llegan bien contentos, dicen, Señor, hasta el demonio nos obedecía. Y el Señor dice, pero no sé, en realidad eso es lo de menos, en pocas palabras. Si lo traducimos al día de hoy, ¿y eso qué? O sea, yo lo veía caer como un rayo, pero alégrense más, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque hay muchos servidores, créanme, conozco algunos, yo no de aquí, allá hay otros lugares muy lejos, que les encanta cuando el Señor comienza a manifestar su gloria a través de la oración de una persona. Esa persona puede caer en la soberbia. Y ya hay personas, a mí me llegó a decir una persona, es que hermano, a mí me encanta estar en los momentos donde hay liberación, porque me encanta ver cómo el diablo se va. Y le dije, ¿me estás hablando en serio? Dijo, sí. Le dije, qué bárbaro. Has caído en un pecado de soberbia, que te gusta ser visto por la gente. Cuando una persona de verdad está siendo un intercesor conforme al corazón de Dios, hace lo que el Señor le manda, pero les diría lo mismo que dijo el Señor. Lo sana, pero no se lo diga nada. Y alguien fue a misa el día de ayer, cuando el Señor sanó a dos por ahí que estaban ciegos, pues los sanó y luego ¿qué les dijo? No se lo digan. El intercesor
al que el diablo más miedo le tiene es aquel que está escondido, aunque el que esté acá se esté llevando toda la gloria, él está pidiéndole al Señor, sánalo, libéralo. Y el Señor puede decir, pero es que le voy a hacer mal por el bien de la persona que necesita ser liberada y para que tu nombre sea glorificado. Desde allá la persona está hablando con Dios cuando la otra que está por acá está queriendo ser engrandecido por la gente. Y la gente dice, el hermano, ¿qué poder tiene? Y ahí vienen todos a que les impongan las manos. Y nosotros también podemos caer en ese pecadito, de que la hermana, que acá la hermana hizo oración y se le cayó una. Y acá la hermana hizo otra oración, pero esta no se cayó. ¿Con quién creen que van a querer irse los demás? Se cayó. Y a lo mejor la hermana le dio un aventón por ella. Porque créanme que hay algunos así. Y cuando un intercesor hace eso, comete un pecado. No se da cuenta y está cometiendo un pecado. Porque el que la está tumbando es él, no el Espíritu Santo. ¿Quieren que les diga cómo cae una persona cuando el Espíritu Santo la tumba? ¿Quieren que les diga cómo cae? No, definitivamente para abajo. Si se va para arriba, una persona cuando la tumba el Espíritu Santo, le da el descanso en el Espíritu, que es la palabra más correcta, pierde la fuerza de las rodillas, se desvanece y no se golpea. Amén. Cuando una persona cae como una tabla, se va a golpear. Créame, se va a golpear. Y ahí sí comiencen a interceder y a pedirle al Señor que les revele a ustedes por qué tienen que orar, porque algo anda mal en esa persona. Toda persona que tiene un descanso en el Espíritu, se le doblan, pierde las fuerzas de su cuerpo, lo primero que se doblan son las rodillas, se desvanece, no se golpea. Sí. Tan sencillo como eso. Qué triste es ver cuando una persona está empujando a otros. A mi esposa le pasó una experiencia, le dije a mi esposa, si yo hubiera sido tú, yo abro mis ojos, lo veo y le digo, hermano, deje que el Espíritu Santo me tumbe. Si usted me quiere tumbar, pues me tumba después ahí en la calle, en otro lugar, ¿no? Pero no aquí. ¿Por qué? Porque eso es estar faltando a las cosas de Dios. Es estar manipulando las cosas de Dios. Y no se vale. ¿Sí me va a entender? Sí. Yo sé que aquí no hay gente así. Eso yo estoy hablando de otros lugares. Sí. Okay. Entonces es bien importante la oración, ¿qué? Personal y comunitaria, para que se puedan descubrir los carismas. Díganme. Hermano, que dijo usted eso, también cuando el descanso del Espíritu, cuando hay personas que hemos sido a veces hay personas que están orando a ti, y como dice usted, se siente eso, pero hay personas que están orando, pero también sientes ese desvanecimiento, como esto, desvanecimiento. Ajá, y tú caes en descanso, también no te lastimas, porque hay personas que atrás están esperando para cuando tú te das si el quieres, descanso. despuesito hablamos sobre lo que, por ejemplo, un intercesor, lo voy a poner entre comillas, maduro, difícilmente va a hacer que caiga. Incluso, si usted lee el libro de Daniel, capítulo 10, verso 7, pero especialmente el verso 8 en adelante, después de que Daniel hace 3 semanas de oración y ayuno, él está teniendo una manifestación poderosa del Espíritu Santo, una presencia de Dios tremenda, que incluso él mismo dice, me desvanecí, caí de bruces al suelo, pero llega el Señor y lo toca y le dice, Daniel, toma las cosas en serio, ponte de pie. Daniel, ¿qué perdón? Capítulo 10, verso 8. ¿Sí me explico? Sí. Puede llegar a sucederle, pero cuando ya Daniel le pasa esto, ¿usted cree que Daniel se quedó tirado o se levantó? No, se levantó. ¿Y usted cree que se dejó llevar otra vez por el sentimiento? No. Y fíjese lo que digo, por eso esa frase, sentimiento tiene que ser, por eso dentro de la bendita renovación carismática, que es un regalo de parte de Dios para la iglesia, como decía el Papa Pío XII, ¿no? Lo que es el alma para el cuerpo humano es el Espíritu Santo para la iglesia. ¿Un cuerpo humano sin alma puede seguir teniendo vida? No. ¿La iglesia sin la gracia, sin el movimiento del Espíritu Santo puede tener vida? No. Nosotros dentro de la bendita renovación carismática tenemos ese hermoso regalo. Somos personas que podemos ser instrumentos en las manos de Dios. No perdamos el control. No más eso, hermano. Gracias. No podemos perder el control.
porque ya no estamos haciendo las cosas conforme al plan de Dios. Démosle libertad al Espíritu Santo, pero no permitamos caer en desorden. ¿Sí me explico? Y dentro de la bendita renovación carismática, tristemente, a veces pasa lo segundo. Piensan que la libertad es desorden, y al último hacemos daño a la renovación y a la iglesia. Pero no se preocupen, no los estoy juzgando, es lo que pasa en otras partes. Y siempre es bien importante aprender para siempre seguir mejorando. ¿Amén? Amén. Yo soy una de las personas que yo estoy a favor de la manera como ore cualquier persona, pero no estoy a favor de que no discierna dónde puede orar de las diferentes maneras que pueda orar la persona. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Si una persona no tiene el control en ella, como dice la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 5, verso, especialmente el verso 23, quiere decir que no hay un dominio propio. ¿Sí me explico? Porque dice la palabra de Dios ahí que los frutos del Espíritu Santo, el que pone como último en el verso 23, dice que es el dominio propio. Y San Pablo, a primera carta de los Corintios, capítulo 14, verso 32, él dice que el espíritu del profeta debe estar sometido al profeta. Yo no sé, yo creo que aquí no sucede. Yo donde vengo y donde he ido, sí sucede, donde muchos sacerdotes no quieren ver la renovación ni por cerca. ¿Por qué? Porque la renovación a veces no tiene la discreción para saber dónde orar con espiritualidad carismática. ¿Sí me explico? Sí. Hay sacerdotes que tienen esa espiritualidad dentro de una hora de la Santa Misa, de repente se prende una oración tremenda. Si el sacerdote está dando permiso, adelante, pero hay sacerdotes que no tienen la espiritualidad carismática y eso no los quita de que tengan otra espiritualidad y que son santos también, pero ahí ya no se vale que nosotros querramos imponer nuestra espiritualidad dentro de la iglesia. Esa es la riqueza de la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Sí me van a entender? Entonces nosotros como miembros de la renovación, pero dentro del ministerio de intercesión, tenemos que aprender a tener el dominio propio y hacer las cosas conforme el Señor nos lo pide dentro de las Sagradas Escrituras, y para eso Él dejó una iglesia. ¿Preguntas? No. Ok, entonces es bien importante la oración que personal, pero también comunitaria. Y así mismo se propone una ¿qué? Oración ¿qué? Continuada por los muchos ¿qué? Problemas. ¿Será que en las comunidades hay problemas? Sí. Sí. ¿Entre las personas hay problemas? Sí. ¿Entre los matrimonios hay problemas? Sí. No se confiese, hermano, no se confiese. Ok. Hay muchos problemas y situaciones de qué? Conflicto. ¿Y de qué? Dolor. Que nos vamos encontrando. Usted y yo tenemos que aprender a orar. Incluso cuando usted aprenda a discernir un poquito más, después podemos tratar una formación de discernimiento, ¿no? Sí, pero sí, cuando sí, usted sí, aprenda a sí. discernir los carismas que usted tiene, usted se va a dar cuenta inmediatamente cuando entre a ciertos lugares qué tipo de oración tiene que hacer. Por ejemplo, si usted entra a un lugar donde le llega un olor a podredumbre, el pecado está fuerte. Es un pecado, podría decir, mortal en ese lugar, y se vive tan a gusto en ese pecado mortal. Cuando usted entra a un lugar donde el aire se pone espeso, que siente que se está ahogando y no entiende qué está sucediendo, bienvenido, porque se ha metido a un lugar donde se ha practicado brujería, ouija, lo que sea. Donde el demonio habita, el aire se espesa. ¿Sí me explico? Todo esto lo van a ir aprendiendo poco a poco. Ahorita solamente esto es introducción. Les dije que ahora nomás íbamos a hablar sobre introducción y algunas preguntas que tengan. ¿Sí me explico? El ministerio de intercesión es bien bonito y es muy largo, muy largo. Es demasiado para poder sacarlo todo en poco tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, el conflicto y el dolor que nos vamos encontrando, en todos los lugares vamos a encontrar, cuando usted ve, por ejemplo, bien importante que cuando vean que a usted lo utiliza o la utiliza el Señor en momentos de oración, y ve que el Señor
ha restaurado matrimonios, ha sanado personas. Después yo les platico testimonios y eso nos vamos a ir identificando mucho, ¿no? Pero cuando a usted el Señor lo comienza a utilizar por ahí, por allá y por allá, créame, le va a llegar una lluvia de llamadas o donde quiera que usted vaya, van a llegar personas a pedirle consejos. ¿Por qué? Porque ven que Dios está actuando, como dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso por ahí del 16, 15, 16, 17 en adelante, ¿no? Esas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, picarán serpientes, pero la gente no entiende que eso no es lo primordial que el Señor quiere. Nosotros como intercesores, nuestra misión es que las almas se salven. Amén. Cuando ya viene a haber manifestaciones, eso simple y sencillamente es el Señor diciendo una señal de que Él está actuando a través de esa persona, que esa persona en realidad está viviendo una vida de oración, pero no necesariamente tiene que haber manifestaciones diabólicas para poder ver que la persona está en santidad, porque cuando la persona también está en santidad, tal vez le está pidiendo al Señor: Señor, no permitas que el demonio se manifieste para que no perturbe a todos los demás. Átalo, amárralo y expúlsalo y llévatelo para que no perturbe en este evento, en este retiro. Por eso es bien importante que ustedes sepan, vuelvo a lo mismo, esto es parte de discernimiento. ¿Cómo voy a orar? Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que están en un evento y está viendo una oración preciosa, está viendo un derramamiento del Espíritu Santo precioso. ¿Sí les ha pasado? Y está el ministerio de intercesión y de repente hay una manifestación, ¿cierto o no? ¿Y qué es lo que hacen los intercesores? Como ahora sí, como abejas a la miel, ¿no? Sí. Y para que no hubiera un escándalo, lo agarraron y se la llevaron y ya, si es que tuvieron buen discernimiento, si no se pusieron a hacer la liberación ahí, ¿no? La agarraron y se la llevaron y se fue el ministerio de intercesión, ¿cierto o no? ¿Sí ha sucedido en algunos lugares? Dice, qué bonito se las jugó el diablo. Se llevó a todos los que estaban haciendo que aquel derramamiento del Espíritu Santo estuviera sucediendo ahí, ya se los llevó, ya les engobó y se acabó todo. Ya no hay intercesores. ¿Dónde está? No el diablo dijo, pues mira, con esta me los llevo a todos, con este me los llevo a todos, porque aquí me van a convertir a todos estos. ¿Sí me explico? Es bien importante que el intercesor sepa discernir cómo orar. Y cuando el intercesor de verdad está buscando santidad, créame que el Señor le oye. Y después vamos a hablar sobre Moisés, sobre Abraham, sobre todos estos personajes, Ana, cómo le arrancó el milagro al Señor de tener un hijo, aunque le dijo, el primero te lo regalo y los demás son para mí, y el Señor dijo, sale, vale, me gusta el trato. El Señor es Dios de tratos también. Si no, pregúntale a Pedro, si de verdad eres tú, haz que yo camine, pues bríncale y ya va caminando sobre el agua. Al Señor le gustan los retos, le gustan los tratos. Cuando usted tiene una comunicación, un diálogo constante con Dios, al Señor le encanta eso, porque sabe que en la tierra hay alguien que sabe que existe lo que dijo San Pablo en Hebreos 11:1, que hay cosas que no se pueden ver, seguridad absoluta de que Dios existe y de que le podemos hablar de tú a tú, aunque no lo podamos ver, sabemos que nos escucha, que ahí está. ¿Amén? Amén. ¿Dónde me quedé? Ok, en personal, comunitario, así mismo se propone la oración continua para los muchos problemas, ok, conflictos, ok, que nos vamos encontrando. Se promueve también, ¿qué? El ayuno. El ayuno, el intercesor fiel, y si está activo, porque ahorita pues por esto de la iglesia poco intercesor activo, ¿por qué? Porque por esto del COVID pues poco lo van a dejar ir a orar a algún hospital. Hay mucha gente que le gusta estar en el ministerio de intercesión, pero incluso yo fui uno de ellos. En mi madurez espiritual yo le pedí al Señor los dones, me dijeron que le pidiera, yo era pedichín, y dije, pues está bien, hay que pedirle al Señor. Pero ya cuando ya no me dejaba descansar, que todos los días tenía que ir a orar, que al hospital, que a una casa, que tenía que ir al grupo oración, que tenía que estar en los retiros, hasta que le dije, Señor, ya me estoy cansando. Pues no, que querían los dones. Y hay mucha gente que pide los dones, pero el Señor lo manda y dice, no puedo. Yo sé que aquí no hay, aquí todos son muy disponibles.
pero para pedir somos buenísimos. Pero a la hora de tener que ir a trabajar, el carisma o el don que el Señor nos dio, ay hermanita, es que no puedo, mire, es que mi marido no me deja, es que tengo que hacer de comer, es que va a llegar tarde, es que los niños, ¿para qué le está pidiendo tarde? Pídale uno y dé fruto en abundancia. Yo me explico, es bien bonito todo esto, va a ir aprendiendo mucho. Y me dice que el Señor ya nos atornilló aquí, ya nos va a dejar aquí, yo pienso que vamos a estar conviviendo mucho. Ok, los problemas, entonces, se promueve también el ayuno y luego fíjense aquí, en determinados ¿qué? Momentos y circunstancias. Yo sé que aquí no ha pasado tampoco. Pero cuando usted llega a la asamblea, aquí no pasa nada. Y le avisaron a la hermanita 15 días antes, porque yo sé que aquí hay una buena coordinación que avisa con meses de antes, tiene el sketch y dice, hermana, que en 3 meses le va a tocar hacer la oración ese día a la asamblea, ¿no? Pero qué tal y de repente no llegó y le dicen bueno, pues, ¿quiénes son los que más oran? Pues el ministerio de intercesión. Y cuando el coordinador vio que no llegó a la que le había llamado, al primer intercesor que llegue, hermanita, ¿me puede ayudar a hacer la oración? Hermana, me hubiera avisado con tiempo. ¿Cómo se le ocurre que se me hubiera preparado? En ese mismo momento me di cuenta que no es un intercesor de a de veras. ¿Sí me explico? Porque un intercesor verdadero tiene que va a haber momentos de circunstancias, tiene que empezar a ayunar y a orar al instante. Amén. Y sin temor alguno. Amén. Yo sé que yo estoy hablando de otros lugares. Sí. Como dijo el hermano, aquí no pasa nada. Porque no nos conoce aquí, apenas llegó. Ok. El intercesor ha recibido un ¿qué? Un regalo asociado a la ¿qué? Llamada concreta que Dios le ha hecho. Usted está aquí porque Dios lo llamó. O a menos que la lleve re bien con las coordinadoras. Pero más que nada es un llamado de parte de Dios. ¿Sí me explico? Y si usted ya lo llamó Dios, ese privilegio no lo tiene todo el mundo. Y aquí caen en la trampa muchas señoras, que el Señor las llama a ser intercesoras y se enamoran del Señor. ¿No más las señoras? La mayoría, en la mayoría de casos. Porque los hombres casi no llegamos, a menos que la señora sea muy buena intercesora. Sí, no lo vamos a negar. Yo estoy aquí por la intercesión de mi esposa y entró un año primero que yo a los caminos del Señor y se le aferró a Mamita María hasta que por Mamita María llegué, ¿no? Pero este error se comete mucho. ¿De qué? De que si usted se enamora del Señor, o muchos de los servidoras se enamoran del Señor y el Señor lo toma en serio y comienza a manifestarse grandemente en ustedes, pero luego quieren que el esposo practique exactamente lo mismo que ustedes están practicando y su llamado de él no era para esto. Se va a salvar, pero tal vez el Señor a él, o vamos a decirlo, o a ella, porque el esposo llegó, no le tiene el llamado que te tiene a ti. Qué bueno cuando se trabaja en matrimonio, poderosa la oración, pero no siempre es así. No todos estamos llamados a lo mismo. Tú estás aquí porque Dios te hizo el llamado, pero si quieres traerte a la comadre, al compadre, al viejo, porque tú primero a Dios y después el viejo, y el Señor dice, pues si no me juró que primero su esposo y te lo lleva a la santidad, pero ya después, si no me deja, lo largo. Qué errorzotes. O se vienen peleando con el esposo. No funciona. Usted ha sido llamada o llamado, atienda al servicio, pero si de verdad quiere ser un intercesor, usted no puede salir peleado de su casa a interceder. Si de verdad es su llamado, pídale a Dios que le cambie el carácter al ogro que tiene en su casa y que le permita llegar, y en el momento que el Señor le cambie el carácter a ese ogro que dejó en su casa, el Señor le está confirmando que este es su llamado. Porque si no es algo que usted quiere hacer y no una llamada de parte de Dios. Les digo que el ministerio de intercesión tiene que ir muy de la mano con el discernimiento, muy de la mano. Si no, no se va a lograr hacer la voluntad de Dios. ¿Me va a entender? Pero entonces es asociado al llamado concreto que Dios ha hecho. Por tanto,
La misión de la intercesión tiene como base la ¿qué? La vocación recibida. ¿Y necesita qué? Del envío Específico. Es un envío de parte de Dios. Por eso es bien importante que nosotros como servidores nos demos cuenta que el Señor nos llama, nos prepara, nos instruye para enviarnos. ¿Sí me explico? Amén. Ok. Un envío específico por parte de los órganos de gobierno de la ¿qué? De la renovación. Recuerde que estamos hablando a nivel nacional o internacional. Siendo por tanto enviados por nuestra madre iglesia, a la que estos órganos están ¿qué? Sometidos y representan. O sea, nosotros somos miembros el movimiento de la renovación carismática. Es un movimiento apostólico, se le llama, donde nosotros vamos a nuestra misión primordial es la evangelización, dar testimonio de vida a través de nuestro vivir. De ahí surgen todos este tipo de carismas, pero nosotros como miembros del movimiento de la renovación carismática estamos ¿qué? Sometidos a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. ¿Sí me van a entender? Amén. Nosotros como intercesores, olvídense de andar hablando mal del Padre. Es que el Padre no nos quiere, no nos entiende, no nos acepta. Pues no. Un miembro de la renovación del ministerio de intercesión jamás va a hablar mal de un sacerdote, aunque el sacerdote tal vez no actúe de la mejor manera. Pero usted, como miembro de la iglesia y de la renovación carismática, si el Padre no la aprueba, ore más por él, no lo critique. ¿Amén? Amén. Yo recuerdo, ahí está mi esposa, una vez cuando estábamos coordinando el ministerio de intercesión, una vez nos dijeron en un evento, el ministerio de la intercesión tiene que cocinar una vez por mes y tiene que vender la comida. Y yo pues según cómo está conformado todo esto, dije yo, ¿en serio van a querer que cocinemos y descuidemos lo que nos toca hacer? Porque nosotros nunca fallamos a nuestro ministerio, nos reuníamos una vez por semana para orar como ministerio, una vez por semana para formarnos y el grupo oración y cuando teníamos que ir a los retiros. No estábamos fallando a nada. Siempre estábamos ahí en lo que necesitaran con el ministerio de intercesión. Entonces sí les dije, si ustedes desean, nosotros somos obedientes. Pero eso, yo tomé la decisión por todos los demás, pues yo era el que estaba encargado, así como ustedes comprenderán. Entonces, resulta que voy, que les digo a los muchachos, ¿saben qué? Nos va a tocar cocinar una vez por mes. No, pero que ¿cómo? Que nosotros somos del ministerio de intercesión, que no sé qué. Yo sé que eso aquí no pasa. Aquí sí cocinamos. No. Entonces, y fíjense que eso es falta de coordinación de los coordinadores, porque deberían de tener un ministerio separado para la cocina. El ministerio de intercesión podría apoyar, pero no debería involucrarse. Entonces, por eso les digo, vamos comenzando, esto viene para largo. Este tipo de formaciones siempre duran más tiempo, ¿no? El chiste fue de que muchos intercesores se pusieron el grito en el cielo. Y yo decía, Señor, ¿qué les digo? Porque pues ya estoy como Moisés, ya no más falta que también se hagan otro Dios y se vayan a Egipto, pues ¿qué hago, no? Entonces el Señor me inspira, ya les digo, ¿ustedes se están dando cuenta de lo que están haciendo? Si yo voy y me pongo al tú por tú con ellos, con las palabras que ustedes me están diciendo, entonces ustedes mismos se están equivocando. Porque si tú actúas como ellos están actuando por rebeldía y porque no te gusta, y si ellos nos están queriendo dar una lección, ¿qué tal? Y puede ser lo mismo que hizo el rey David, cuando un descendiente de Saúl lo iba maltratando y iba por aquel lado del río y David por acá, y le está diciendo hasta de lo que se va a morir, y David agachado, pero Josué, el encargado del gobierno, Joab, el encargado del gobierno, que dijo, Señor, haga la orden y ahorita voy y lo hago pedazos. Y le dice David, no. Fíjese, David, el rey. No, porque a lo mejor el Señor sabe que hice algo mal y me está reprendiendo.
Cuando yo les dije esto a los muchachos, les dije, entonces no hay ninguna diferencia en que tú ores por una persona que se acerca a ti o que ellos oren. Si vamos a actuar como ellos actúan, no hay ninguna diferencia entre un intercesor y un cocinero. ¿Cómo ven? Entonces les digo que no cocinamos, nos ponemos al brinco o ejercemos nuestro ministerio y nos sometemos a la obediencia. Y les aseguro que si nos sometemos a la obediencia y si la voluntad de Dios es otra, nomás vamos a cocinar una vez. Nos sometimos a la obediencia. ¿Cuántas veces creen que cocinamos? Una sola vez. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era otro. Ese lugar, cuando estaba el ministerio de intercesión, porque hacíamos una noche de intercesión al mes, se llenaba aquel lugar, 300, 400 personas llegaban. Ese día que nos pusieron a cocinar, ¿saben cuántas personas llegaron? 40. Creo que eran como 40, 30 y algo, 40 personas. O sea que todo lo que se puso para supuestamente sacar ganancias, ¿saben cuánto le sacamos de ganancia? $3 les dimos de ganancias. No fue nuestra culpa, pero el Señor les dejó una lección. Al mes que nos tocaba le dijimos, hermana, ¿qué va a querer que cocinemos otra vez? Dijo, no hombre, ustedes no. Ustedes nos llevan a la quiebra. La voluntad de Dios, cuando el intercesor es un servidor sensible a la gracia de Dios, obedece. Padre Pío, me encanta su película, ¿no? Obediente. Y cuando Dios tiene algo diferente, Él te va a sacar de donde te tenga que sacar y te va a poner donde te va a poner, si tú de verdad eres sincero y honesto en lo que dices ser. ¿Sí me va a entender? Fácil, esto de la intercesión es fácil. Ustedes van a ver que sí. A mí se me hace, mi prima Blanquita me dijo que nos íbamos a aventar como unos 3 slides, ahí ya sé que no nos vamos a aventar ni uno, Blanquita. Ok, del PowerPoint. Ok, dice, la intercesión universal basándonos en la palabra Ezequiel 22:30. Y fíjense de dónde saca el Señor intercesores, ¿eh? Yo sé que esta cita bíblica ustedes la conocen bien, ya la tienen grabada, ¿cierto? No. A ver, ustedes intercesores nunca se pueden olvidar de esa cita bíblica, ¿eh? Ezequiel 22:30. Dice el Señor, busqué entre todos ellos, o sea, entre todos ustedes, bueno, todos los de la asamblea, alguien que construyera una muralla y se mantuviera en la brecha frente a mí en favor del país. ¿El Señor iba a destruir un país entero? Sí, ustedes la leen la cita bíblica después. Sí. Pero Él quería destruirla, ¿cierto o no? Sí. No, por eso se puso y dijo, busqué entre todos alguien que construyera una muralla, pero espiritual. ¿Por qué? Porque ese lugar estaba siendo perturbado y destruido por las maniobras del demonio. No había quien orara. Y dice el Señor, busqué entre todos ellos y no encontré a nadie. Tristemente, a veces dentro del ministerio de intercesión, y fíjense lo que estoy hablando, dentro del ministerio de intercesión hay personas que no oran. Imagínense que el Señor llegara y nos encontrara y dijera de repente, ¿cómo te llamas? Lorena, no encontré a nadie que ore, que me pida por toda esta comunidad de Cristo Rey. Se me están yendo. Pero que dijera Lorena, ¿sabes qué, Señor? Como dijo Isaías, heme aquí, yo voy. Y los agarrar a todos ustedes codo con codo y comenzaran a orar. Y que el demonio no supiera ni por dónde volver a entrar. Porque hay un grupo construyendo una muralla, pidiéndole a Dios. Por eso dice el Señor que mantuviera la brecha frente a mí, pidiéndole a Dios, Señor, como Abraham, y si hay 10, si solamente hay uno, y que por ese uno dijera el Señor, les perdono. Pero a veces no hay. Decimos ser lo que a veces no queremos ser. ¿Tenía una pregunta, no? Yo sí tenía una pregunta acerca de lo que usted acaba de hablar. Para mí, en lo personal, yo no pienso que porque seamos intercesores del ministerio
del ministerio de intercesión no hay ninguna diferencia con nosotros. Lo que nos pide Dios nuestro Señor es humildad. Entonces, si a nosotros nos ponen a cocinar, nosotros tenemos que cocinar. Para mí no hay diferencia porque nosotros somos de intercesión. Eso es lo que usted piensa, pero según el reglamento del Señor es un poquito diferente. Pues eso para poder dar el mejor servicio. Y es muy bueno su punto, es muy bueno. O sea, y yo soy una de las personas que piensa como usted. Yo soy capaz de apoyar, pero ya no puedo dar el 100% en lo que el Señor me llamó. ¿Sí me explico? Pero no es como dicen que si usted, aunque sea un líder, usted se tiene que poner a barrer y a trapear. Porque no porque sea un líder usted no va a hacer lo que tiene que hacer. Yo pienso que eso no tiene nada que ver que pero vuelvo a lo mismo y usted está en lo correcto cuando dice yo pienso. Sí, yo pienso. Y vuelvo a lo mismo, sí se puede, pero ya está descuidando otro lugar. Entonces, si ya hay una persona que barra, ¿para qué usted quiere atravesarse en el lugar de la persona que puede hacerlo? Pero si usted también, o sea, si yo me pongo a pensar, es que yo no lo puedo hacer porque yo estoy en el ministerio de intercesión. Estuviera en un pecado de soberbia. No entra el auto. Pero usted ya no. Decir, oye, es que yo estoy en el ministerio de intercesión. Pero ahora ahí es donde vuelvo a entrar. Entonces usted ya lo está haciendo con un mal sentimiento, no por cumplir su responsabilidad dentro del ministerio. O sea, yo le entiendo muy bien. Si usted ese día no le toca ser intercesora, barra, trapee, lo que sea. Pero si usted la pusieron como intercesora y hay alguien que se puso en ese otro lugar, usted cumple con su ministerio. Bueno, en ese aspecto sí. Y esto es lo que se está hablando, ¿sí me explico? No porque usted sea intercesor ya no va a poder ir a leer las lecturas, no. Al contrario, es primero la iglesia, en la Santa Misa, la oración más perfecta y después tu ministerio. Porque hay personas que también dicen, si usted es de intercesión, usted no puede ir a leer ese día. Ahí es un punto malo para la coordinación porque no se ha dado cuenta lo más importante que hay aquí en la tierra, que es la Santa Misa, digamos. Hay tiempos. Exacto, ya. Todos. Es decir, en la lectura anterior que teníamos, dice que Dios nos da tiempos y motivos, no dice motivos, pero algo así, concretos. Es decir, si vamos a un grupo de oración, cualquier intercesor podemos barrer antes. Exacto. Podemos acomodar las sillas antes. Exacto. Eso nosotros siempre lo hicimos. Y al terminar, cuando ya hicimos la oración completa, cuando se terminó, hay que participar todos los Felicidades, hermanos. porque casi siempre los que se quedaban al final del grupo oración eran los intercesores. No quiere decir que no se puede o que no se debe, pero hay sus tiempos. No se puede descuidar el ministerio. Es bien importante, solamente vuelvo a lo mismo, discernir. Porque a veces queriendo ser, por ejemplo, vamos siendo honestos y ahí entra el discernimiento otra vez. Hay personas que dicen, es que yo soy el burrito del Señor. ¿Alguien se lo preguntó a la hermana o al hermano? No. A veces personas que sacan esta frase es para que los alaben, que los reconozcan, que se están presumiendo en humildad. Y la humildad, créame que va mucho más allá de que solamente lo vean trapeando el piso, porque puede haber personas trapeando el piso y de rodillas, pero con una soberbia muy grande. Esto, vuelvo a lo mismo, lo que estamos tratando aquí, y pues yo se lo estoy dando tristemente, tal vez a otro nivelito, a lo mejor lo bajo un poco más, pero no es que se quiera hablar mal de nadie, sino aquí vamos a hablar sobre cómo, incluso tenemos el enfoque del ministerio de intercesión, y el ministerio de intercesión, con poquito que se descuide, un miembro del ministerio de la intercesión puede ser golpeado por el enemigo. Por eso dice, por ejemplo, si usted pone, vamos a decir, una muralla, como lo pide el Señor aquí, ¿no? Una muralla. Vamos a decir la muralla china, pongámoslo así, porque el hermano, el morenito Cyril John, lo pone y él lo explica re bien, ¿no? ¿Usted cree que esa muralla que pusieron en China
está haciendo un trabajo excepcional para cubrir a toda China de que entren los maleantes, ¿sí o no? Sí, Sí. sí, no cualquiera puede entrar. Pero si usted le quita ese pedacito de muralla para ir a cubrir tal vez una casita, se le va a poder meter todo el gobierno rival por ahí, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Entonces, tiene que estar cada pieza en su lugar para poder ejercer el mejor servicio para Dios en el momento adecuado. Hermano, una pregunta fácil. Bueno, pienso yo. Ojalá, hermano. Ojalá sea fácil. Mi hermanito, yo estoy entendiendo así, pero no sé si estoy entendiendo bien. Entonces, si la persona o cualquiera ha sido llamada a intercesión, ¿no puede tener otro ministerio? ¿Es lo que entiendo? Dentro de su grupo debería de no. Puede apoyar Bueno, cuando no tenga que ejercer su ministerio. bueno, voy a ser más concreta. Si una persona está llamada a la intercesión, ¿puede tener otro ministerio, no de intercesión, sino vamos a decir, otro ministerio, San Vicente de Paúl, o... Oh, ok. O sea, en otra espiritualidad. Sí. Incluso yo fui de esta manera tan abierto así que yo sí les decía, tienes dos opciones. Tu ministerio va a estar abierto. Si el Señor te llamó aquí, vas a regresar. Y yo sí les decía, yo voy en contra de la renovación cuando dice, usted nació en la renovación y aquí se queda y usted no tiene por qué ir a otra parte, ¿no? No. Yo sí les decía, si tú crees que San Vicente de Paúl es donde te llamó el Señor, ve allá. Cálale allá. Las puertas del grupo oración están abiertas para ti, pero no podrías estar ejerciendo el ministerio de intercesión si no puedes estar cumpliendo con los requisitos de intercesor dentro del grupo oración. O sea, nadie te puede cerrar las puertas. Tú puedes ser adorador en el Santísimo cuando eres intercesor, o sea, puedes servir como lector, puedes servir como ministro de comunión. O sea, dentro de la iglesia, dentro de la Santa Misa, tú puedes apoyar a la parroquia en lo que necesites. Pero en movimientos eclesiales, tú decides en cuál quieres servir. Y no es que yo te dijera, es que no puedes servir en los dos, tal vez sí. Pero si tú vas a ir a San Vicente de Paúl, yo preferiría que te quedaras en San Vicente de Paúl, te formaras y dieras el fruto más hermoso para Dios allá. O si te quedaras acá en la renovación, te quedaras en la renovación para que dieras fruto en abundancia acá. No es que yo diga que estás haciendo algo equivocado. Si aquí no hay formación, eso pasa en todos los lugares del mundo. No nomás aquí o no nomás en otra parte, ¿no? Donde no se forma para dar fruto en donde Dios te llamó, siempre se cometen ese tipo de errorcitos. O sea, y no es que la renovación cierre puertas, no. Sino que mejor que des el fruto, mejor que puedas dar. Yo, en el ministerio de intercesión, cuando fui intercesor, a tiempo completo, no tenía el tiempo suficiente y solamente pertenecía al ministerio de intercesión. No tengo el tiempo suficiente. Incluso si me invitaban a los otros grupos, yo les decía, yo le puedo ayudar, pero ahorita en realidad el tiempo que me sobra es de mi esposa y de mis hijos. Yo le doy mi tiempo a Dios, Él es el dueño de mi vida. Pero también yo tengo un compromiso, un ministerio en mi casa, donde no le puedo descuidar todos los 7 días de la semana. Si ya tengo 3 días que le estoy sirviendo a la iglesia y tengo el domingo para ir a misa, ¿qué tal si se me atraviesa un retiro? Ya son otros 2 días. ¿Qué tiempo le estoy dejando al ministerio más primordial que el Señor me dejó, por ser padre y esposo? ¿Sí me explico? Entonces, si usted se centra bien y dedicas y ves sus tiempos, por ejemplo, vamos a decir que la iglesia abre las puertas. ¿Qué día tiene usted el grupo oración? Los lunes. Ok, usted viene al grupo oración el lunes, su esposo fue a trabajar, llegó tarde y usted apenas lo vio, o tal vez ni lo vio. Cuando ya regresó, tal vez como se levanta muy temprano, llegó cansado y ya está dormido, ¿no? Entonces vamos a decir, usted se levantó en la mañana, echó su lonchecito, tuvo el martes para verlo, pero el miércoles tiene que venir a formarse para prestar el mejor servicio en su ministerio. El miércoles tampoco ya no vio a su esposo porque tuvo que venirse. Y ya descuidó otro ratito a sus hijos y le aventó ese cargo a su esposo, a menos que sus hijos la sigan.
Gloria a Dios, usted puede volver a verlo el jueves y tal vez el viernes. Pero ¿qué tal? Y el viernes son las confesiones, tengo que ir a confesarme porque yo tengo que estar en gracia. Y de todas maneras, durante todos esos días usted tiene que dedicar una hora de oración para mantener su vida espiritual. Pero ¿qué tal? Y el fin de semana le cayó un retiro, otros 2 días que ya no estuvo con su familia. Entonces, si usted analiza cómo tiene que vivir su vida, usted no puede descuidar a su esposo y sus hijos y servirle a Dios todo el tiempo. Incluso el Señor un día le tendría que decir: mi hija, allá está tu primer ministerio. Antes de intercesor eres madre, antes de intercesor eres esposa, antes de intercesor a lo mejor tus papás necesitan ayuda, eres hija. Antes de intercesor a lo mejor tus hermanos se te están perdiendo. ¿Cómo puedes venir a ganar el mundo entero y perder tu familia, no? Entonces es bien importante, es lo que les digo, o sea, el discernimiento es fundamental. Hay mucha gente que le gusta servir en un ministerio y en otro y en otro. Hay que aprender a discernir dónde me quiere Dios, para tener el tiempo suficiente para darle lo mejor de mí a Dios, pero también a mi esposa y a mis hijos, a tu esposo y a tus hijos. Porque tú también tienes que tener una vida social. ¿Sí respondí la pregunta? Bueno. Muy bien, muy bien. Okay. Pues ya no va a haber nada Pues de no, grupo pues de intercesión, hermano. Sí hay. Quedar vacías sin el ministerio. Es mejor que haya 3 Sí, con calidad sí. que todo este montón de cantidad y que no hicieran su trabajo. Y si de los 3 no se asimilaron, Lo que vale es la calidad, no la cantidad. Tiene que haber. si de los 3 no se hace ni uno, hermano, pues. ¿Verdad, hermano? Porque Pídanle al más Señor, vale la calidad que la pídanle al Señor cantidad. los intercesores, se los va a dar. Créame que Dios sabe más que tú y yo lo que Él necesita. Por eso es importante discernir a qué. Y vuelvo a lo mismo, es la importancia de formarse, de instruirse. ¿Sí me explico? Sí. Porque si no, otra vez, vuelvo y lo repito, terminamos haciendo lo que a nosotros nos gusta o no. Por eso el sentimiento son 2 palabras, siento y miento. Sentimiento. Mucho cuidado con el sentimiento, porque de repente te puede llevar a no hacer lo adecuado. Por ejemplo, el que fuma marihuana, ¿siente bonito? Sí. ¿Es bueno? No. No. El que se pone aquellas borracheronas, ¿siente bonito? Bonito por el momento. Sí. ¿Está haciendo lo correcto? No. No nos dejemos llevar solamente por lo que siento. Ajá. El sentimiento a veces nos lleva a cometer errores. Dígame. Eso era lo que yo le iba a decir, que se escucha mucho. Es que yo quiero servir donde yo lo siento, donde está más bonito. ¿Y qué es lo bonito? El No, momento pero, nada más. pero sí tiene su derecho a Sí. calarle, ¿sí me explico? Sí. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando la Sí. coordinación está centrada, dice: hermana, échele ganas. Y si después se da cuenta que ya no era su llamado, tal vez el Señor le hizo el llamado aquí, pero tienen que darle la oportunidad. Tienen que darle la oportunidad de que ellos prueben y se den cuenta dónde los quiere Dios. Porque si usted y yo como coordinación no les damos la oportunidad a ellos de que vayan y vean ahí donde nosotros venimos, ha habido personas que salieron del movimiento de la renovación que son personas servidores preciosísimos para bien de la iglesia en otros movimientos, en otros ministerios. ¿Por qué? Porque la bendita renovación carismática es la fábrica donde el Señor está sacando servidores Amén. para su empresa, que es la Amén. iglesia. Amén. ¿Sí me explico? Ahí sí vamos muy bien. Amén. Ah, gloria a Dios, ya llegamos a algo bueno hoy. Ay, ya nos pasamos, Eso ¿no? que dice usted, hermano, es muy, muy importante. Y Ya nos pasamos discernir. de tiempo. ¿A qué hora son? Vamos por el Pero el Padre nos va a Te van a correr. regañar la Bien casa. poquito ratito. Es muy- Es que Llevamos 1 hora 15 necesitamos todo minutos. un día. Bueno, llevamos ya 2 horas casi porque empezamos con la oración, ¿no? Sí. Pero llevamos 1 hora 15 minutos de pura. Este Y fíjese, no hemos sacado nada. Blanquita, no llegamos a las 3. Ni siquiera llegamos al proyector, al PowerPoint. Todavía no saco el PowerPoint. Esto es algo de la introducción de cómo quiere la renovación. ¿Sí me explico? Entonces voy a leerlo. Si tienen alguna pregunta me dicen, solamente para sacar lo que es la introducción, para ya después, cuando el Señor permita que volvamos a venir, ya agarramos lo que es el proyector, porque allí vienen muchas cosas de las que tú me pediste que habláramos, ¿no? Pero es bien importante que se conozca esto para que Amén. vean ustedes que no soy yo el que inventa,
Si yo vengo y les voy a dar una clase, yo no voy a traer algo que yo inventé. Yo voy a agarrar las bases, que es la iglesia, catecismo, Biblia y lo que el movimiento está trabajando. ¿Sí me explico? Amén. Yo no soy de los que, yo pienso, no. Esto es lo que la iglesia quiere, esto es lo que la renovación quiere, esto es lo que las Sagradas Escrituras dicen. ¿Sí me explico? Amén. Sí. Bueno, estamos llamados a construir una ¿qué? Muralla espiritual. ¿De qué dice aquí? De defensa y vigilar. por eso es difícil servir a dos amos al mismo tiempo, porque si no, ya no tenemos la oportunidad de estar vigilando bien. Vigilar esa muralla a largo plazo, tomando la posición de ¿qué? De defender. ¿A quién? Al Al pueblo pueblo. de Dios. Donde hay un grupo de oración que tiene un ministerio de intercesión como el que yo veo aquí, ese grupo de oración tiene que crecer. Amén. Y el diablo no le puede hacer. Les va a hacer el pleito a ustedes. Fíjense que al grupo de oración donde nosotros pertenecíamos, cuando empezamos al ministerio de intercesión recio, llegamos a encontrarnos un monito de brujería con alfileres dentro de la cocina de la parroquia, del templo, de la capilla. Bien recuerdo yo, fíjense, en ese tiempo se me hace que yo todavía ni me acuerdo si se me hace que todavía no era yo ni intercesor esa vez, o estaba empezando. Cuando a mí me hicieron el llamado a la intercesión, después se los platico, pero la primera vez que me llamaron yo no fui. Yo le dije a mi esposa, ¿yo qué voy a hacer ahí? Esa gente es santa, se visten de blanco, esos son gente ya completamente de Dios. No fui. Y no fui porque, o sea, yo sabía que yo no era digno de estar ahí, que esa gente era santa y yo sabía que era un pecadorzazo. Y no fui. Como algunos de ustedes comprenderán. Pero después, la segunda vez que me llamaron al ministerio de intercesión, otro mes, fue como al mes, saqué como miles de pretextos para el más. Fui por mi suegra al aeropuerto para no llegar temprano y decir que así no me iban a llevar al ministerio de intercesión. Pues el Señor se quitó toditito el tráfico y yo llegué una hora tarde al grupo. Cuando voy llegando al grupo, ¿qué creen que sucedió? Empezaron con... Entrando yo a la capilla, saliendo el coordinador del ministerio de intercesión con todos los demás intercesores, me dijo, ¿contaba que no le dije que llegara temprano? Le dije, I'm sorry, es que no pude, pero fíjense. Digo, pues véngase, nos va a ayudar de todos modos. Con ropa de trabajo me metió la primera vez que fui yo al ministerio de intercesión. Cuando tienes el llamado de parte de Dios, aunque te lo escondas, te va a sacar. Amén. Amén. ¿Sí me explico? Sí. Ya ni me acuerdo qué otra cosa les iba a platicar por andar en Del mono que Oh, sí. encontró. Y fíjense, ya habían hecho la oración los intercesores y se habían salido y yo llegué y me metí a la cocina. No sé a qué me mandó la coordinadora, en aquel tiempo era una coordinadora. Y pasé yo y agarré, pero como de esas veces que tú dices, ¿y esto qué? Pero yo no le quise hacer caso y me iba a salir. Y el Señor me dice, para atrás. De veras, me van a regañar. Para atrás. Y ahí voy para atrás. Y dije, pues, ¿qué es esto? Yo no sabía qué era. Cuando lo veo así ya el monillo con alfileres, dije, madre mía, que les digo a los de intercesión, a los meros líderes. Era lo que me encontré, dijo. Y eso ahí estaba todo este rato, pues yo creo. Agarraron y me decían, pues lléveselo usted, pues que este no es el coordinador. Y un padre se lo llevó. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay un ministerio de intercesión que de verdad ora con el Señor va a sacar todo lo negativo, todo lo malo de ese lugar, y ese lugar va a ser de gran bendición. Amén. Pero en el momento, y aquí voy a ustedes, que las cabezas se caen, se acaba el grupo. Se va de picada. En cosa de un mes o 2 meses, no te queda ni la mitad de gente. En el momento que el ministerio de intercesión baja la guardia. Y eso es comprobado. En muchos grupos de oración, que había ministerio de intercesión fuerte, el grupo a reventar. Había choques, se destruía el ministerio de intercesión, el grupo de oración bajaba menos de la mitad de la asistencia. Así es de importante el ministerio de intercesión. Así es de importante no descuidar la posición. Es como dijo, Vigilar a largo plazo. La barda se quita Ajá. por ahí. Exacto.
tomando la posición de ¿qué? Defender al pueblo de Dios del ataque de ¿quién? Del maligno. Y ese, como dijo el Papa Francisco, el que se las trae. ¿Pidiendo qué? Perdón por los pecados de ¿quién? de una persona. Exacto. Recuerde, cuando usted pide perdón por sus pecados, está haciendo una oración de petición, pero no de intercesión. Cuando usted se pone en la posición de otro, está comenzando a interceder. Si usted pide perdón por sus pecados, está en un momento de oración de petición. Pero es por eso dice aquí, por los pecados de quién? De una persona, de un qué, de un pueblo o de una, o por el mundo entero. Así como pedir un qué, Avivamiento. de los dones recibidos, ¿en dónde? El bautismo. Y usted decide qué tipo de intercesor quiere ser, light o una intercesora a semejanza de nuestro Señor, profético. Si quiere interceder nomás por una persona, adelante. Quiere interceder por el grupo, adelante. Quiere interceder por la nación, adelante. Quiere interceder por el mundo, adelante. Créame que el Señor necesita guerreros valientes. ¿Amén? Amén. Ok. A esta forma de orar la llamamos intercesión ¿qué? Intercesión Universal. En nuestro plan de acción cada día de la semana. Los intercesores de 2 provincias eclesiásticas, y eso en muchas lo van a encontrar como una P y una E nada más, provincias eclesiásticas. Oran por los ¿qué? Dirigentes y órganos de servicios de ¿quiénes? De la Renovación Carismática Católica en el mundo entero, por la iglesia, por nuestro país, por el mundo. Así todos estaremos ¿qué? Defendidos. ¿Por quién? Por esa muralla. El intercesor nunca tiene tiempo para hacer otra cosa si de verdad va a ejercer su ministerio. No tiene tiempo. Ok. Me quedé aquí, ¿verdad? Sí. Esta intercesión se refuerza ¿dónde? En la Eucaristía. Bien importante. Un carismático siempre tiene que ser eucarístico y con más razón si es intercesor. Hace un poquito tiempo después de 12 años, porque había una dudita en mi corazón, después de 12 años casi de servicio, por primera vez fue una misa donde no recibía a Cristo Eucaristía, porque yo decía por dentro, Señor, y si te recibo, yo no siento que sea pecado mortal lo que he cometido, pero mejor no. Y me sentí de lo más feo que podías tú conocer. Un solo día después de casi 12 años que fui a misa y no lo pude recibir. Me puse a platicar con él, pero me dolió el alma. Y luego que me voy otro día en la mañana y que le pido al Señor, Señor, toca el corazón de este padre, yo no quiero estar distanciado de ti, yo sé que va a celebrar misa, pero yo le voy a tirar, que ya depende de ti si me quieres borrar la falta que haya cometido. Que sale el padre y así con mucha pena, padre, yo sé que va a oficiar misa, pero usted cree que me podía descargar un pecadito que traigo por ahí, y que me dice que sí. Le digo al Señor, gracias, ahorita nos vemos. ¿Se me explico? Sí. Porque un intercesor no puede estar lejos de la gracia, para nada. Amén. Amén. Tiene que ser eucarística, una persona de Eucaristía, tiene que estar siempre en la oración, ¿qué? Personal, en la adoración y en el ángelus. El ministerio de intercesión viene a ser como ¿qué? El ministerio de defensa de un ¿qué? País. Esta intercesión universal quiere ser una intercesión ¿qué? Profética. Es decir, queremos orar ¿por qué? Por las intenciones que están en el corazón de ¿quién? De Dios. Porque Dios no vino solamente por este grupo, Dios vino por el mundo Entero. Para ya a terminar, me hace que eso se fue. Me pasé. Creo que con esto cerramos ya. I'm sorry si no se cumplió lo que quería. No está bien. Ok, oración de sanación interior y perdón, nos dice la palabra 1 Timoteo capítulo 2, de la que les hablé, verso 8. ¿Qué dice ahí? Quiero que los hombres, ¿qué? Oren. También las mujeres, oren en cualquier lugar, elevando ¿qué? Sus manos A Dios con, pureza. bien importante esto. Dígale al que tiene a su lado, dígale, ¿viste eso? Dígale, pregúntale, dígale.
¿Viste eso? Tienes que tener pureza de corazón. E incluso si usted va al Evangelio de San Mateo capítulo 5, por ahí verso 8, bienaventurados los limpios de corazón, ¿por qué? Verán a Dios. Si usted tiene el corazón limpio, créame que no le va a batallar nada para orar y escuchar la voz de Dios. Siempre va a hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Ese corazón limpio es el que se ha dejado limpiar. ¿Por quién? Por Jesús. Sanador de corazones. Es fundamental. ¿Qué dice aquí? Lo puse con letras más grandes. ¿Es qué? Fundamental. Limpiar el Corazón. ¿de qué? De rencores. Y sanar qué? Las heridas. Que todos arrastramos por el daño recibido a lo largo de la vida. Los intercesores queremos orar con un corazón ¿qué? Limpio. Por ello se realizarán oraciones de sanación interior y de perdón siempre que sea ¿qué? Necesario. Se me hace que ya acabó, me falta. Me hace que es esto solamente. Sí. Ah, no, me falta acá. Con esta cerramos. Ok, intercesión carismática o personal. ¿La hacemos con qué? Y esto es bien importante, qué bueno que no me brinqué esto. Bien importante ustedes aquí. ¿Aquí nos dejan imponer manos? No. No. Y hay gente que piensa que si no toca a una persona no recibe bendición. Yo le hice una pregunta una vez a alguien que decía, es que el Señor dice, impongan las manos, tienes que tocar a la persona. Le dije, entonces, ¿tú has ido a misa? Sí. ¿Has recibido a Cristo Eucaristía? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Cuando el Padre impone las manos sobre el pan y el vino, ¿los toca? ¿Sí o no? ¿No? ¿Se convierten en cuerpo y sangre de Cristo? Sí. ¿Tú tienes que tocar a una persona para ejercer bendición? No. Es simbolismo. Es un signo de que estoy contigo, pero en realidad no se necesita tocar. Una vez una persona me agarró de la mano y me dijo, hermano, el Señor nos está poniendo ahorita que tenemos que orar por usted. Gloria a Dios, hermano, vámonos rapidito, corriendo, vámonos. Es que dice el padre Emiliano Tardif que impondremos las manos sobre los enfermos. Ay, sí, cierto, hermano, y el padre Emiliano Tardif dijo que si alguien de verdad tiene fe en Cristo Jesús, por tan solo la predicación recibe sanación y el poder del Espíritu Santo y no necesita tocar a una persona. ¿Dónde está leyendo que el padre Emiliano Tardif decía que tenía que tocar? Pero es que le recuerdo, hermano, que el señor obispo aquí nos tiene prohibidísimo tocar a una persona y poner las manos. Usted puede orar por mí todo lo que ustedes quieran. Nada más no rompa las reglas. Yo era el coordinador de la región y quería romper todos los reglamentos conmigo. Y ya al último le dije, ¿sí van a orar, hermano? Sí, hermano, sí vamos a orar. Ahí será mañana. Pero no me tocó. Es que es sencillo, no nos dejemos llevar solamente por el sentimiento. Lo que viene de Dios y no tiene vuelta de hoja. ¿Amén? Ok, pasemos con imposición de manos en la forma que lo hacía Jesús. Es un servicio de compasión y ¿qué? Misericordia. Esta forma específica de orar creo que no se realiza en otros ámbitos eclesiales. Esto es algo precioso que el Señor le dio a la renovación. Debemos, pues, fíjese, cuidarla de manera muy especial. Se realizará a través de los ministerios de intercesión, y aquí viene bien importante, que han sido ¿qué? Discernidos y enviados por los órganos de servicio. Se necesita una llamada, un envío, unas aptitudes y una formación también ¿qué? Específica. Los hermanos designados para la intercesión personal, aquí es una intercesión personal cuando ya usted tiene que tocar a la persona, han sido ¿qué? Discernidos por los equipos de servicio y
después de un acompañamiento de al menos ¿cuánto tiempo? Con hermanos intercesores experimentados serán o no confirmados en su misión de realizar intercesión personal. Esta intercesión está abierta a todos los hermanos que la requieran y los grupos que se reúnan para hacer intercesión en la parroquia. Pueden ofrecerla al párroco si lo estiman conveniente, pero tienen todo este reglamento de arriba si quieren ser intercesores, que les encanta tocar a otra persona imponiéndole las manos. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que la renovación a nivel nacional, internacional, pide, no cierra las puertas, sino que se forme, se lo presente al párroco, y si el párroco lo acepta, se da esa formación, se da un acompañamiento, y si no se hacen las cosas mal, es muy posible que la misma iglesia diga, en este lugar se puede hacer. Ahora, si el obispo lo prohíbe, pero de repente un sacerdote dice, de su parroquia les dice, vayan y oren, y tóquenlo, ¿pueden hacerlo? Sí. Si el padre les dice que sí, sí. Aunque si el obispo viene y se lo reclama, tienen que ir con el sacerdote. Yo de todas maneras le recordaría a mi párroco, padre, y el señor obispo no nos va a correr con todo y todo. A Y usted si, y a mí. y si él dice, no importa, yo me encargo de eso, adelante. Hermano, Ellos tienen la decisión.